Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey todos, gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Y el día de hoy, como pueden verlo seguramente ya, es un episodio especial, es un episodio diferente. No siempre tengo alguien que me acompañe, pero hoy tengo el honor de tener a un buen amigo acá conmigo desde la lejana y hermosa Colombia. Está aquí con nosotros mi buen Tomás Castaño, mejor conocido como Teo Cotidiana. Y si no lo has escuchado, bueno, es más, corrijo, porque seguramente tú que estás viendo esto o escuchando esto, también escuchas Armadillo y ya tuviste la fortuna de haberlo escuchado por allá en alguna ocasión. Así que, Tomás, brother, gracias por estar aquí conmigo. Bienvenido a tu casa. Un abrazo, Leo, un abrazo gigante, Leo. No se pierden de mucho si no me han escuchado. La voz sexy de los podcasts en América Latina es la de los mexicanos. La voz de ustedes es inmejorable. Entonces, de vez en cuando yo digo alguna cosa que es medianamente interesante, pero ustedes tienen una voz brutal, así gordísima, que uno quiere escuchar, que es disfrutable. Entonces no se pierden mucho. Fíjate que eso es algo bien curioso, porque el acento extranjero siempre es interesante para todo el mundo, ¿no? Recuerdo que alguna vez le preguntaban a un francés, no me acuerdo si fue a Gerard Depardieu o alguien, un actor, ¿no? Y decía, hey, ¿por qué viniste de ese lado? ¿Por qué te viniste a Hollywood a intentarlo acá, ¿no? Por qué no permanecer en Francia? Y ellos son así como que, mira, es que seamos honestos, en Francia soy un francés más. Aquí soy un semidios, ¿no? Con el acento, ¿no? Ok. Entonces, sí es chistoso, ¿no? Como para, por ejemplo, para nosotros, un acento colombiano de papi, no sé, se oye muy padre, muy bacano, y cuando empezamos a ver la historia de Narcos ¿sabes? Pablito y todo esto, y empieza todo el mundo a copiar las frases y los modismos de ustedes y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente y es atractivo, ¿no? Entonces, En qué el bueno mundo que saber que igual. evangélico, Ajá. en el mundo evangélico nos pasó lo mismo aquí. Todo Sí, el mundo quería hablar como Marcos Witt o como sí. Har. Entonces, para orar en público, impostaban la voz. Entonces, todo el mundo quería sonar a artista mexicano. Claro, Es como más espiritual. claro. Sonar a mexicano como que lo une, lo junta, lo conecta a uno a Dios más fácil. Hay Sí. más unción en ustedes los mexicanos. Eso sí, sí estoy de acuerdo con eso. Pero bien, entonces, para la gente que igual no tiene el gusto de conocerte de antes, cuéntanos un poquito acerca de Tomás. Yo te conozco ahora y tengo algunos meses de estar interactuando contigo en grupos y todo, y sé que te apasiona la iglesia, te apasiona el reino, pero cuéntanos cómo empezó eso. O sea, no me imagino a un Tomás de 8 años leyendo libros como loco, aunque a lo mejor así empezaste. Así que cuéntanos un poquito dónde empieza tu historia, bro. Mamá cuenta que ella pensaba que yo iba a ser cura. ¿En serio? Yo crecí por fuera de Colombia, Ajá. crecimos en el exilio porque mi papá era sindicalista y tuvimos que salir en un momento muy difícil para Colombia Mm, en el orden público en los wow. ochentas. Ok. Entonces, una buena parte de mi niñez fue en Londres, en Inglaterra. Ah, mira, ok. Em, los mejores colegios en Londres, cuenta mi mamá, Ujú. están conectados con la fe, ¿cierto? Están Sí. conectados con o el catolicismo o el anglicanismo. Totalmente, ya. El lugar donde vivíamos, el mejor colegio al que podíamos acceder era católico y como parte de los requisitos estaba ser parte de la familia católica. Entonces, Wow. no solamente decir que se es parte, sino pues pertenecer a una parroquia. Entonces mi mamá me llevaba de niño a Yeah. la parroquia como parte de los requisitos de la escuela. Claro. Entonces ahí es como mi recuerdo más antiguo de la fe. Mi mamá dice que yo era muy consagrado, ¿no? Con el ritual de la iglesia. Cuenta que pues son iglesias antiguas, habían estos himnarios muy antiguos que la gente cogía
para cantar en la iglesia y ella alguna vez se quiso robar alguno y que yo la regañé porque pues cómo va a robarle a la casa de Dios y toda esa vaina. Um, Cuando regresamos a Colombia, ¿no? En un impulso de ellos, de los papás, ¿no? De mi papá y de mi mamá, de volver a casa, volver a la familia, estar cerca a... esa vaina de estar exiliado es una herida emocional bien fuerte, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, en su impulso de volver, llegamos a Colombia, yo todavía estaba niño, tenía unos 9 años, y me di cuenta que la tradición religiosa de la familia por parte de mi mamá era una tradición diferente, eran pentecostales, ¿no? Oh, Eh, muy parecidos. Ese fue un encuentro con el protestantismo desde las iglesias locales, Ajá, desde el pentecostalismo. ya. Y mi abuelo era pastor y había sido pastor en diferentes denominaciones cristianas, en diferentes pueblos. Esta era como la última iglesia a donde pertenecía. Luego me di cuenta pues que asistía a algunos servicios de esta iglesia, pero pastoreaba paralelamente en otra iglesia, una iglesia, un grupo familiar. Eh, Mi tía luego viene a ser la esposa del pastor, mi Ujú, tío era pastor, eh, y bueno, empieza todo un proceso de ujú. cercanía de otro mundo, es un mundo completamente diferente. Sí, me Entonces, imagino. toda esta vaina del carisma y de las Ajá, emociones, hice parte del mundo evangélico full, ¿no? ya. Entonces, crecí, no me gustaba la escuela de niños, yo Mm, siempre escuchaba los sermones, me parecía que la escuela de los niños era sosa y siempre me quedaba a escuchar los sermones, siempre ajá, tuve sed por saber más, crecí con la imagen de mi abuelo, ujú, que era un campesino iletrado, ¿no? Un mm, sembrador de árboles que nunca fue a una escuela, pero que tenía una biblioteca gigante, ¿no? De libros que le iban regalando, misioneros, pastores, libros que iba consiguiendo ujú, y que toda la tarde el hombre se sentaba a leer sus libros. ujú. Esa es la imagen con la que crecí de mi abuelo Ya. y de alguna manera eso se inyectó, eso Ajá, se hizo se encarnó en lo que soy como persona, ¿no? claro. Fui por muchos años un lector, Ujú, un lector, alguien con mucha sed por saber, por ir ujú, más allá. Hace más o menos 3 años no leo mucho porque el trabajo, la mm, familia, mi ajá. hijo, va bajándole a uno como el ritmo, pero Sí. hasta hace 3 años fui un lector muy sediento por Ujú, conocer, por saber, por querer ir más allá. Um, Crecí en la iglesia, hice parte del liderazgo, llegué a ser parte del liderazgo, era el niño todero, hacía ujú, parte de la música, hacía parte del grupo de oración, hacía parte del equipo que lideraba a los jóvenes, iba, visitaba a los muchachos. Era un barrio marginal, era un barrio, cuando digo marginal me refiero a las márgenes de la ciudad, ¿no? ujú, Es un ujú. barrio de las afueras. Ok. em, en una montaña, entonces caminábamos unas lomas gigantes para ir a Ajá. visitar a los muchachos, para orar con ellos, para hablar con ellos. Fui muy reconocido en la iglesia por ser el niño espiritual, el líder, toda esta vaina, y fui muy grato para la iglesia, la pastoreaban mis tíos, fui muy grato en esa época para la iglesia hasta que empecé a hacer preguntas y hasta que empecé a contestar preguntas de los muchachos de una Ajá. forma diferente de la que Claro. ellos esperaban que Fuera del yo libreto. contestara. Exacto.
Entonces, crecí en un ambiente donde aparece Manny Montes y toda esta gente del Claro, reggaetón y empieza toda esta vaina en las iglesias conservadoras. ¿Está bien o no está bien el género? ¿Se puede o no claro. se puede escuchar? ¿Se puede o no se puede cantar? Y pues radicalmente en la iglesia donde crecí no se podía y punto. Y pues los muchachos Ujú, venían a hacer preguntas al respecto y yo tenía otro punto de vista y ese otro punto ajá, de vista no acordaba con el sí, discurso y chocó mucho. Um, Hay algún momento, la forma de vestir en esa época se pusieron claro. muy de moda los pantalones botatubo y toda esta vaina. Um, y las iglesias conservadoras en los 90 y sigue habiendo iglesias conservadoras de esa talante, determinaban los líderes, los pastores determinaban cómo se piensa, cómo se viste, cómo se vive y cualquier cosa que se saliera de esas márgenes, de ese marco de ideas, es malo, es hereje y Mm, no debe existir. mm, Y eso me pasó. Empecé a caminar por fuera de las márgenes de pensamiento que tenían los líderes y los pastores de la iglesia y ya no fui muy bienvenido. Entonces, en un punto donde hago parte del liderazgo, tengo tres células a cargo, doy, enseño discipulado, pues era como el profesor para las personas que se van a bautizar, ajá, ¿no? Hago parte del equipo de música, hago parte del liderazgo juvenil, hago parte del equipo de oración que tiene como todas las iglesias pentecostales en esa época tenían y toda ujú. esta vaina. El pastor me reúne y me dice, no quiero que sigas liderando, no quiero que hagas parte de Oh, wow. lo que estás haciendo y me fui de la iglesia, ¿no? ¿Qué edad era esa? Y veintitantos, 22, 23 años, Ah, 20, wow. tal vez 21, Y, algo y así. entonces, por ejemplo, para este momento, eh, te Crecí, o sea, sucede, ajá, creciste ahí. crecí en la iglesia desde los 8 hasta O los sea, imagínate, o sea, supongamos veintitanticos que años. 12, 15 años, y esas son de las cosas que a veces duelen, ¿no? Porque, bueno, de entrada tú tienes esta complicación de que es familia. Este pastor de quien estamos hablando es tu tío. Y así como que, hey, man, 12, 15 años en las que he dado mi vida para esto. Así como que somos familia, me conoces, y son de las cosas que a veces lastiman mucho a gente, ¿no? Donde, hey, creo que deberías de conocer mi corazón, ¿no? Sabes que esto no viene de un lugar de rebelión, sabes que amo esto que hacemos, amo al Padre, amo a Jesús, amo su palabra, o sea, esto no viene de un lugar, no sé, de un lugar negativo, de un lugar tóxico, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo fue ese momento para ti donde te dicen, Tomás, estás mal, mijo, y vámonos, no eres bienvenido? ¿Qué fue eso para tu No, corazón? se quiebra todo porque uno vive en una burbuja, ¿no? Ujú, Es esa burbuja en la que uno vive, son los sueños, son los amigos, claro. son las construcciones, ¿no? Uno es alguien Mm, en ese ujú, mundillo, ya. Eso ya te da uno la no es nadie. identidad. Sí, exacto, exacto. Uno tiene identidad en el lugar donde ha crecido, en el lugar Ya. donde se ha forjado. Ahora, quiero dejar una espinita ahí en medio de lo que se está contando, y es que hay una meta historia. Ujú, Esta historia es la misma en muchos países latinoamericanos, para ujú, muchos de nosotros que tenemos treinta y tantos, ujú. hay, sigue siendo la misma en algunos lugares, en Sí, algunas denominaciones para otra gente. Y uno cuenta la historia como parte de lo que me forjó, parte de mi construcción, pero hay ujú, una historia detrás de la historia. claro, Y muchos de esos pastores creyeron que estaban dando lo mejor. claro. Muchos de esos pastores creyeron que estaban haciendo justo lo que tenían que hacer para preservar la doctrina sana, para preservar la verdad. Claro, claro. Y lo hicieron
porque detrás de ellos hubo otros que les enseñaron que eso era la verdad, Es que correcto. eso era pastorear y que eso era lo que había que hacer. Y Ujú, hay todo un marco de experiencias históricas en las que dieron como resultado, que desembocaron en esas historias que quebraron corazones. ujú, Entonces, en últimas, no es culpa particular de los pastores y de los ujú, líderes que en quienes encontramos ese discurso que nos rompió el alma. ujú. Es una historia que los trasciende, Claro. ¿no? Y yo logré notar eso mucho tiempo después, ¿no? Ujú, Y, um, pero ellos no tienen la culpa. Hay una ujú, historia detrás de la historia. Y esto se debe hablar, se debe poner sobre la mesa, porque hacia adelante las comunidades cristianas en las que van a estar nuestros hijos, ujú, ¿no? ujú, Las vamos a construir nosotros. Nuestros discursos hoy van a aportar para que más adelante hayan comunidades que puedan ser saneadas de esa metahistoria que ujú, generó discursos de juicio, de represión, de segregación, de separación, de ah, casi una pedagogía tradicional. Yo estoy ujú, bien, tú estás mal, yo ujú, estoy en lo ujú, correcto, tú estás en lo incorrecto. Ah, el por qué ponerlo sobre la mesa no parte de los odios, no parte del ujú, resentimiento, parte de la posibilidad de generar discursos hacia adelante, ujú, donde esos discursos que nos hicieron daño a nosotros no le hagan daño a otros muchachos que llegan a las iglesias, a nuestros propios hijos, a los hijos de nuestros hijos, hasta que ujú, ocurra lo que sea que vaya a ocurrir en el mundo, mientras siga existiendo iglesia, que nuestros discursos hoy, al ponerlos sobre la mesa, puedan generar algo positivo para ujú, los discursos venideros de la iglesia. Es por eso que se pone sobre la mesa y es por eso que se habla de lo que ujú, nos ha ocurrido, que nos hizo daño, ¿no? ujú. Ya, y puedo entender esto, como que esto que me acabas de platicar, como que tomando esto en cuenta, tiene tanto sentido muchas de las cosas que te he escuchado hablar anteriormente o de las cosas que texteamos mucho. Y esto, ya, tiene total sentido, ¿no? El por qué tú, como que, por qué piensas lo que piensas de la iglesia, de los sistemas, del evangelio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, como ahorita hablabas de esto, la importancia de ponerlo de la mesa es porque tenemos que entender que si no tenemos cuidado, nosotros podemos cometer el mismo error que antes, ¿no? Y se va a ver diferente, pero ah, podemos caer en lo mismo, ¿no? En lastimar a otros, en cerrarle la puerta a otros, en decir, no, es que es esto y no hay opción de más, cuando pues, no sé, quizás no. Ya, man. Siempre hay opción, siempre. Ya. Jesús es el modelo Ujú, de un discurso alternativo. ujú, Jesús es el modelo de un discurso opcional en medio de una época donde todos los discursos estaban enmarcados y ujú. privatizados. Exacto. Jesús es un discurso alternativo dentro de una época donde las religiones nominales ya tenían todo resuelto, Ujú, conceptualmente resuelto, moralmente resuelto, ujú. ¿cierto? Hay Ya. unos que son aceptados, otros que son rechazados, punto. Eso es lo que dice la religión nominal. Y Jesús fue la alternativa, dejándose tocar por los intocables, los que tenían que estar separados, Ujú, tocándolos y dejándose tocar por ellos, invitando, incluyendo a los que se supone que culturalmente, tradicionalmente, en el ujú, discurso nominal debían estar por fuera, ¿no? Entonces, el evangelio en esencia es el discurso alternativo dentro de un contexto donde todos los discursos están resueltos y enmarcados, ¿no? ujú. Sí, y de hecho es algo que me encanta de viendo a Jesús, podemos ver que y sé que lo hemos hablado y quizás quienes nos estén escuchando lo has escuchado antes, pero Jesús siempre fue duro con un grupo muy particular. O sea, y es bien interesante cómo Jesús nunca fue duro con el pecador, sino que siempre fue duro
con el que se supone que debería de saber mejor. Es con este que se decía a sí mismo, no, es que yo soy el que conozco el corazón de Dios, yo soy el que te puedo presentar a Dios. Con ellos era duro porque es, oh man, y eso creo que es algo que nos pasó en generaciones atrás y si no tenemos cuidado nos puede pasar, que muchas veces podemos poner más atención a la letra, podemos poner más atención a la regla, podemos más atención al literalismo y en ese esfuerzo nos perdemos del corazón detrás de, nos perdemos de la esencia detrás de, ¿no? Estas palabras y en ese, o sea, tú este ejemplo, ¿no? En ese encerrarnos, en esa rigidez, pues podemos perder por completo el corazón de Dios y podemos dejar de amar a quien se supone que estamos llamados a amar, ¿no? Y creo que eso es algo que Jesús constantemente nos apunta. Es, sí, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, así como que, sí, así como que yo sé lo que dice la letra, yo sé lo que dice el papelito, pero, ven, lee, o sea, no nada más lo leas, lo que está en blanco y negro, lee la esencia de lo que está detrás, ¿no? Y esa era como que siempre la lucha y el regaño de Jesús. A mí me gusta mucho pensar, perdón, que mientras todos estaban cumpliendo las márgenes, mientras todo estaba cumpliendo lo que se supone que debían cumplir, cumpliendo con el Mm, ritual, cumpliendo con la tradición, cumpliendo con la, los, los puntos a seguir. ujú, Todos estaban haciendo lo que se debía hacer, buscando a Dios en el templo, ujú, buscando a Dios en las interpretaciones de los fariseos. Y Dios estaba creciendo en una aldea que casi no se menciona en el norte. ujú, Estaba llorando porque tenía hambre de la leche materna. ujú, Estaba llorando porque había ensuciado el pañal. ujú, Estaba gateando y aprendiendo a caminar. Mientras todo el mundo estaba buscando a Dios en cómo se supone que hay que buscarlo, donde ujú, se supone que hay que buscarlo, Dios estaba naciendo, creciendo, aprendiendo, viviendo el proceso de humanidad en una aldea ujú, no muy conocida, ¿cierto? ujú, Una aldea del norte de Israel. Y me parece muy interesante encontrar eso. Jesús es la imagen de Dios, la imagen visible del Dios invisible. ujú, ¿Cierto? Mientras todos estaban buscando ver a Dios en el ritual, en el templo, en el cronograma, la imagen visible de Dios estaba creciendo, viviendo, aprendiendo a trabajar. Trabajó durante 30 años. 30 años, ¿no? Entre los 15 y los 30 años trabajó, ¿cierto? Y todo el mundo seguía buscando a Dios aquí, donde luego la imagen visible del Dios invisible va a decir, um, se trata de mí, Ujú, se trata de el Dios que se hace horizonte, el Dios que se ve horizontalmente. Muchas ujú, veces nos estamos perdiendo del Dios que ocurre en la realidad social cuando queremos que todos busquen a Dios en los marcos, en los puntos a seguir de nuestros cronogramas eclesiales, de nuestras denominaciones. ya. Y bueno, y ya que empezamos a hablar de esto, te lo pregunto así tal cual. Am, ¿Qué es para Tomás el Evangelio? Sé que es una pregunta que parece como que demasiado abierta, pero ya, que cuando escuchas eso, Evangelio, ¿qué resuena en tu corazón? El evangelio significa buena noticia, Ujú, ujú, es buena noticia. Y la buena noticia que se nos cuenta es Jesús, es que Dios se hace humanidad, proceso de humanidad, y que para vivir a Dios, no tenemos que ir por allá a una escena
mística. Para vivir a Dios podemos vivirlo en el horizonte, en el otro, en la realidad cotidiana. Jesús es el Evangelio, Jesús y todo lo que representó y representa, Jesús y todo lo que enseñó, Jesús y todo lo que ejemplificó, Jesús y su proceso progresivo de humanidad, ¿no? Que nos muestra el corazón de Dios. Jesús es Dios desnudando su alma. Jesús es Dios abriéndose el pecho y mostrándonos su corazón, sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, sus sensaciones, cómo siente Dios, cómo sentía Jesús, cómo vive Dios, cómo vivía Jesús, cómo piensa Dios, cómo pensaba Jesús. Yeah. En ese sentido, Jesús es la buena noticia de que Dios viene a nosotros a establecer una relación horizontal, de tú a tú. La buena noticia de que Dios no está aquí y nosotros aquí, sino que Dios toma la decisión de venir al encuentro nuestro. Yeah. Y no desde el poder, no desde... no desde la verticalidad, ¿no? Sino que constantemente está descendiendo hasta lo más vil. Yeah. Dios que se hace humanidad, humanidad que se hace siervo, siervo que se hace maldición, ¿no? Y ese es el camino de la buena noticia de Dios, un Dios que viene y se entrega completamente, se vacía completamente por nosotros y nosotras para que tengamos bienestar, ¿cierto? A veces espiritualizamos todo este rollo de la salvación la enmarcamos dentro de unos discursos específicos de un cristianismo o de unos cristianismos específicos, y hay otros cristianismos y hay otros discursos y hay otras posibilidades. Y cuando le pidieron sanación a Jesús, Jesús no les dijo, tranquilo, vas a ser sanado en el cielo cuando vayamos al cielo. Claro. No, tranquilo, vas a ser salvada cuando estemos en el cielo. No, la mujer con flujo de sangre no le tocó el borde del manto y él le dijo, ay, salió poder de mí, cuando estemos en el cielo vas a estar sana. No, Jesús es la buena noticia de que Dios viene a nosotros y que busca darnos bienestar, busca devolvernos a la normalidad, hacernos otra vez funcionales dentro de la lógica social, ¿cierto? El problema con los enfermos es que están separados de la sociedad, no pueden vivir la normalidad. Y Jesús viene y los incluye, los involucra, los restituye dentro de la normalidad económica, emocional, familiar, en la que existían, ¿cierto? Entonces Jesús es la buena noticia de que Dios viene y busca darnos bienestar en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Jesús es la buena noticia de que aunque hagamos lo peor, Dios nos perdona. Dios nos mira con perdón. Matamos al Hijo de Dios, matamos a Dios encarnado. Nuestros sistemas de justicia llevaron a la cruz y abrieron un proceso judicial en contra del inocente. Y el inocente desde la cruz, con todo el dolor, porque le dolió, porque le desgarró la espalda, porque cada azote hizo que se tarjara la carne, con todo el dolor, con todo el sufrimiento, desde la cruz, el gran inocente está diciendo, perdónalos. Jesús es la buena noticia de que Dios viene, busca nuestro bienestar y aún en medio de nuestros errores más graves, Él está dispuesto a perdonarnos. Me encanta eso, bro. Y fíjate que justo todo esto que estabas mencionando ahorita, me encanta y por eso
me fascina cómo tú tienes esta sed de conocer, ¿no? Y en este proceso de conocer no te limitas a nada más lo que dice el texto, en caso de nosotros como cristianos es la Biblia, ¿no? Porque muchas veces nos detenemos ahí, ¿qué dice la Biblia? Y pues la Biblia informa a la Biblia, ¿no? Pero ignoramos todas estas otras herramientas que nos ayudan a enriquecer el texto. No que el texto necesite ayuda, pero que a nosotros, que estamos separados 2000 años y en una cultura completamente diferente, nos informa y nos permite ver la belleza, porque hoy por hoy creo que es bien fácil que nos pase eso por encima de lo que decías, de que Dios que estaba acá tomó la decisión de venir acá con nosotros, ¿no? Porque ignoramos que en el pasado, que en ese mundo, que en ese contexto, los dioses estaban completamente separados de los hombres y era el hombre el que tenía que hacer el esfuerzo de subir al Olimpo, ¿no? Era el hombre el que tenía que pagar el precio, era el hombre quien tenía que hacer sacrificios y actos heroicos para siquiera merecer una vista de parte de los dioses, ¿no? Porque los dioses estaban enojados, ¿no? Y eso era el conocimiento que informaba a ese mundo, a esa historia. Y sin embargo, nuestro Dios rompe todo eso. Y esa es la importancia en mi caso, por eso amo Adviento, por eso amo Navidad, porque ahí es donde encontramos este lenguaje de Emmanuel, Dios con nosotros, es el verbo encarnado, es justamente eso, es cuando la Biblia dice que Jesús se despojó de sí mismo, no teniendo en cuenta el ser igual a Dios, sino que se vino a ser como uno de nosotros, o sea, nosotros lo escuchamos así, sí, sí, lo he escuchado. No tienes idea cómo eso le rompía la cabeza a todo mundo, ¿no? Porque los dioses no hacían eso, ¿sabes? No éramos dignos a los ojos de los dioses. Sin embargo, nuestro Dios cambia la historia por completo. Dice, no, tú no tienes que venir a mí, yo voy a donde tú estás. Y como decías tú, eso es la buena noticia y creo que a veces, porque desconocemos eso y muchas otras cosas, ignoramos el poder de eso, ¿no? Y por eso en aquel tiempo, Evangelion, era tal cual como decía Pablo, poder y era locura, ¿no? Porque ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo puede ser que Dios vino a hacerse como yo? O sea, cuando uno de las enseñanzas del tiempo, y si no me equivoco, y me revuelvo a veces con los términos, pero si no me equivoco es el gnosticismo, ¿no es cierto? Que era, todo lo que es carne es basura, ¿no? Y a lo que aspiraban era otra cosa, lo bello, lo deseable era lo que no era humano, ¿no? Y sin embargo no, este Dios vino a hacerse como nosotros, a vestirse de nuestra piel, de nuestra sangre, de todo lo que somos. Y me encanta lo que decías tú ahorita, que como Jesús le importaba no solo nuestra eternidad, sino a él le importaba nuestro aquí y nuestro ahora. Y creo que uno de los pecados más grandes de la iglesia, a veces, yo sé que hay iglesias que hacen un fantástico trabajo con esto, pero hay veces que nos olvidamos del aquí y del ahora por conformarnos, y espero no ofender a nadie, si ofendo a alguien, una disculpa, pero creo que a veces nos conformamos con la eternidad cuando ignoramos que la eternidad empieza desde aquí y afecta todo lo que somos. Que en Jesús la eternidad se hace cotidiana. Ujú, ya. En Jesús, todo eso abstracto y glorioso que está por encima del universo en el tercer cielo, se hace día a día. Y en Jesús se nos invita a ver lo eterno en la experiencia de lo cotidiano. El reino de Dios es como una semilla que se siembra. Entonces, el reino de Dios, esta vaina gloriosa, eterna, indecible, impensable. Jesús viene y nos dice, es como una semilla que se siembra, es como la masa del pan que es Ujú, leudada. ujú, Dice, viendo todos los días a la mamá levantarse a amasar el pan y echarle levadura. ujú, ¿Cierto? Eh,
el sembrador salió a sembrar. Lo está diciendo un campesino judío, alguien que sale desde que tiene conocimiento, desde que se acuerda de ser, sale y los sembradores están sembrando o las personas están segando la siembra, Yeah. ¿no? En Jesús se nos invita a explorar, a encontrar, a palpar lo eterno en nuestra experiencia de lo cotidiano, ¿no? Y ese ha sido un reto personal, ¿no? ¿Cómo veo a Dios en lo que soy todos los días, en lo que hago todos los días, en lo que vivo todos los días, en mi hijo y en mi esposa, ¿no? Que no vayan a creer que soy una persona muy perfecta. Yo vivo de pelea en pelea con mi esposa, Claro. pero constantemente estoy buscando qué puedo ver en esa experiencia de ser esposo, de ser papá, de ser vecino, de ser persona, cómo me encuentro con Dios. Esa es una invitación que nos hace el Evangelio. Dios se hace vida cotidiana. ¿Cómo en la vida cotidiana puedo encontrarme con Dios? Yo crecí con toda esta vaina, esta explosión del pentecostalismo, ¿no? Y de las experiencias extrasensoriales. Yo hice parte de ese mundo. Y en algún momento mi reflexión fue esa. Ok, busco a Dios en estas experiencias indecibles. Allá es donde me han enseñado en esta línea de pensamiento que Dios está en el hablar en lenguas, en entender cosas que los demás no están entendiendo, en ver visiones, ¿no? Y en algún momento empecé a tener esa reflexión, pero ¿cómo me encuentro con Dios en el más acá? ¿Cómo me encuentro con lo divino en lo que vivo día a día como estudiante, como trabajador? Cuando salgo y en algún momento un vientecito pasó y caí en la cuenta de ese vientecito, que puede todos los días ocurrirme un vientecito, pero ese día me di cuenta, estoy vivo, estoy respirando, estoy existiendo, ¿no? ¿Cómo me encuentro con Dios en esas cosas sencillas de lo cotidiano? Así como Jesús, que es Dios encarnado, nos enseñó a explorar lo divino en las imágenes con las que creció, de campesinos que sembraban semillas, de mujeres que amasaban el pan. Y pues no dice que mujeres, el reino de Dios no es como una mujer, es como una mujer, no lo está diciendo, pero en la tradición judía, quienes hacen el pan en la casa es la mamá, y quien hacía el pan en la casa era María, y Jesús creció viendo eso, y es ese el referente que él usa para venir a decir, a explicarnos cómo rayos es el reino de Dios, cotidianidad, día a día, experiencia de vida. Ahí Dios nos invita a mirar lo eterno. Ya, totalmente. Y de hecho, y quienes siguen este podcast lo saben. Por eso yo le puse cosas comunes a mi podcast, precisamente porque Jesús constantemente hacía eso. No, nos recordaba que en eso, que en el día a día, que en las cosas normales que muchas veces vemos de largo, no, es aquí donde encontramos a Dios, ¿no? En ese día, en esa noche, en una mesa común, compartiendo un pan, un vino, cosas que estaban siempre en la mesa, sobre todo en estas fiestas. Tomó estas cosas, tomó el agua, tomó lodo, tomó tierra, tomó saliva para mostrarnos lo divino, para mostrarnos el corazón del Padre, ¿no? Y me encanta cómo al principio de esto, cuando nos contabas de tu historia y nos contabas de esta experiencia, de cómo en un punto cuando empiezas a tener preguntas y a contestar estas preguntas, y cuando te empezaste a salir de los márgenes, cuando te dicen de, hey, ¿sabes qué? No hay lugar para ti en la mesa, Tomás. Me encanta cómo
te diste cuenta que un cambio era necesario, pero me encanta también cómo estabas hablando hace un momento de que, hey, pero también reconozco que somos la suma de nuestras historias, no es como que había una maldad per se en la intención de ellos ni nada. Y entonces dice, hey, ciertamente tiene que haber un cambio, tenemos que poner cosas sobre la mesa, pero no parte de una amargura. Y eso, man, se me hace tan esencial porque sí veo mucho, no sé si te ha tocado verlo a ti, que a veces caemos en ese extremo, que a veces ah, cuando pensamos en, hey, ¿sabes qué? Creo que llegamos al punto donde la iglesia necesita quizás una nueva reforma, como en su tiempo le tocó a Lutero, ¿no? Y a otros de su tiempo luchar es, hey, man, ¿sabes qué? Quizás nuestra iglesia necesita una de estas reformas. A veces pensamos que lo que hay que hacer es quemar todo, quema los barcos y vámonos, ¿no? Y dicen que no creo, Jesús mismo, ¿no? Creo que aun y cuando Jesús vino a irrumpir el sistema, o cuando Jesús vino a romper la paz un poquito por ahí, Jesús tampoco fue como que no vino a ignorar tampoco, ¿no? No vino a abolir la ley, como dice su palabra, ¿no? No vino tampoco a destruir las iglesias ni las tradiciones ni nada, simplemente vino a redimirlas, ¿no? Vino a reenfocarlas, vino a reorientarlas y decir, hey, hey, no es que esto esté mal, pero nos hemos olvidado del corazón de esto, ¿no? Y en ese sentido, yo sé que ahorita, y lo platicaste en su momento en el podcast con Jess y todo, tú decías, hey, hoy por hoy no soy parte de una iglesia, de lo que conocemos como una iglesia local, una iglesia común, ¿no? Pero hablabas cómo estás en este proceso de perseguir este sueño donde es a lo que quieres llegar, ¿no? Quieres en un futuro, si Dios lo permite, Teo Cotidiana es mucho más con podcast, es mucho más con website y esperas que se pueda formar en esta familia de fe, ¿no? Lo cual me parece buenísimo. Y déjame preguntarte en ese sentido, ¿qué cosas crees tú que, que es importante que la iglesia cotidiana de hoy ah, necesita examinar? Otra vez, reconociendo que no es que todo está mal y que no es que hay que romper el muñeco ni nada, pero ¿qué cosas crees tú que son esenciales en la vida de la iglesia de hoy que hay que repensar, que hay que poner en la mesa y que hay que discutirlas y, por qué no, atrevernos a hacer algo diferente? Necesitamos con urgencia volver a Jesús, Ujú. no al Jesús del púlpito. He dicho en otras ocasiones, creo que hay una diferencia, una brecha gigante entre el Jesús de nuestras iglesias y el Jesús del Evangelio. Okay. Creo que es importante asumir el reto, la carrera de forma visceral, de forma radical, volver al Jesús del Evangelio, Mm. ¿no? Y no es fácil, porque se nos ha dado un marco ideológico dentro del cual se nos ha dicho, aquí adentro es cómo y dónde se piensa a Jesús. Mm. Y a veces, para encontrarnos con el Jesús del Evangelio, necesitamos salir de esos marcos ideológicos donde nos han dicho, es aquí adentro dónde y cómo hay que pensar a Jesús. Necesitamos volver al Jesús del Evangelio y eso implica ir al Evangelio. Tenemos gente que se sabe textos Mm. muy bien, Ujú. de pe a pa, ¿cierto? Pero que no entienden qué rayos es lo que ese texto quiere decirnos, Mm. Yeah. porque estamos limitados a los marcos ideológicos donde se nos ha dicho que ahí es cómo y dónde se debe pensar a Jesús. Necesitamos, yo creo que eso es lo esencial.
Ujú, Eso ya, es lo esencial para la iglesia, volver al Jesús del Evangelio. ya, me encanta como Juan Wesley, no sé qué tan familiarizado puedes estar con él, ¿no? Yo es parte de la iglesia de la que soy parte y él tenía un ¿Sos concepto, metodista? sí, 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 una disculpa para todos, pero sí. Este, me encanta cómo Wesley tenía esto que le llamamos santidad social, ¿no? Ujú. Y creo que muchas veces, y esto ha pasado en muchos momentos a lo largo de la historia, creo que de repente idolatramos los famosos avivamientos. Creo que los tenemos en un concepto así como que necesitamos avivamiento y tenemos que orar por avivamiento y hay el avivamiento y así como que, ok. Sí, creo que sí, pero creo que cometemos un error grave cuando pensamos que avivamiento es más gente en la iglesia, más cultos porque no son suficientes y ni edificios más grandes. Y es como que, pues no, o sea, eso no es suficiente, ¿no? Y Wesley siempre decía que si lo que pasa en nuestros edificios, si lo que pasa en nuestro domingo en la mañana no termina por afectar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, entonces en vano nos estamos reuniendo, ¿no? O sea, y creo que históricamente, y creo que en cuanto a historia tú conoces mucho más que yo y corrígeme si estoy mal, pero tengo el entendido que la iglesia ha sido conocida históricamente precisamente por llevar esto a las calles, ¿no? De las primeras escuelas, de los primeros orfanatos, de los primeros hospitales y muchas cosas como esas nacen en la iglesia. Y estoy hablando de cientos de años atrás, ¿no? Y también esto no dejando de lado que también en la iglesia se han propiciado muchas atrocidades, ¿no? Pero enfocándome ahorita en lo positivo, muchas de estas cosas que impactan a la sociedad nacieron en iglesias. E incluso hoy en día hay muchos esfuerzos que nacen en iglesias, ¿no? Como esto de llevar agua a lugares donde no hay agua. Hay muchos esfuerzos que nacen de iglesia. Entonces, en ese sentido, Wesley creía esto firmemente. Si lo que predicamos un domingo en la mañana no afecta a los pobres de nuestra ciudad o no afecta a los enfermos de nuestra ciudad o no afecta a los marginados de nuestra ciudad, entonces, ¿qué evangelio estamos predicando, no? Cuando se cumple la promesa profética, cuando reconocieron los escritores del Nuevo Testamento, aquí fue donde se cumplió, derramaré mi espíritu Mm, sobre toda carne. mm, Hay una vaina muy fuerte, ¿no? Y de repente cayó del cielo un gran estruendo como de un viento recio que soplaba y toda esta vaina loca que llenó toda la casa. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y toda esta vaina bonita que es muy emocionante, mm, pero vierte, desemboca en esta gente hablando lenguas de otras naciones. yep. El gran avivamiento es la capacidad o desemboca en la capacidad de hablar con el otro, Ujú. ¿ok? Con el otro que no era De, bienvenido. Con sí, el, claro, claro, claro. O sea, gente de otras naciones, ujú, gente, es a lo que llega el gran avivamiento del Evangelio, la gran promesa cumplida del Espíritu Santo, que viene, creo, sobre todos y todas, sin excepción, y que se materializó en lo específico, en esa pequeña comunidad que ujú, estaba en la casa, no sabemos si orando, no sabemos si comiendo, no sabemos qué, haciendo qué, pero que estaban juntos, eso es lo ujú, más importante ahí sí, en el texto, ¿no? Para el autor, lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo juntos, y el ujú, Espíritu Santo viene y ocurre una vaina muy estruendosa, pero en lo que vierte, en lo que desemboca, es en la capacidad de comunicar la esperanza para otros y para otras, incluso de lenguajes diferentes, ¿no? yeah. Entonces, eh,
creo que es eso. Creo que tenemos como humanidad, como sociedad, ¿no? La idea de que el mundo es como se nos enseñó y que más allá de eso que se nos enseñó, no hay nada, no, no Mm, hay una historia, no hay un proceso, no, esto es y punto. Y uno mm. encuentra un montón de gente. Hace poquito me pasó con una publicación que hice, ¿no? Y entonces alguien me pregunta, ¿y la transferencia de espíritus qué? Entonces, sí, Ok. yo conozco ese Sí, lenguaje, sí. yo sé de dónde viene, pero lo que hago es intentar hacerle caer en la cuenta de vos qué es lo que estás diciendo, ¿no? Ujú. Entonces le hago la pregunta, explícame qué rayos significa eso de transferencia de espíritus. Estábamos hablando dentro del contexto de lo sexual. Entonces ella me dice, sí, es que cuando hay sexo, el espíritu tuyo se pega al de ella y el de ella se pega. Ah, bueno, entonces me estás diciendo que un fragmento de mi espíritu se queda con la persona con la que tuve sexo y un fragmento del espíritu de ella se queda conmigo. Entonces me dice, no, no, eso no es lo que... Entonces, ¿qué estás? Y cae en la cuenta y me dice, bueno, no, eso es lo que me han enseñado siempre. Claro. Estamos amarrados a un montón de cosas que nos han enseñado siempre, que no Ya. hemos evaluado por cuenta propia, que no hemos cogido y desmenuzado y preguntado esto qué es lo que me está diciendo, Claro. qué tanta Es, sustancia es tiene bíblico. esto. Sí, no, y hay cosas que pueden ser bíblicas, pero no necesariamente tienen sustancia, Ujú. ¿cierto? Y Ya. me voy a dar a entender, es importante el contexto. Exacto. La Biblia dice, no hay Dios. Una frase adelante dice el injusto, no hay Dios. Mm. ¿Ok? Entonces es bíblico decir, no hay Dios, Mm. pero necesitamos mirar el contexto literario en primera Claro. instancia. Pero además del contexto literario, necesitamos mirar el contexto geográfico Ujú. para poder entender qué rayos es lo que están diciendo, y el contexto político, y el contexto religioso, y el contexto cultural, y el contexto historiográfico, sociológico. Ok, no quiere decir que solamente unas cuantas personas que han profundizado en los diferentes contextos extrabíblicos son los que entienden la Biblia. No estoy diciendo eso, ¿cierto? Creo que el Evangelio está escrito de tal manera que si un campesino que no sabe nada de academia lo lee y busca interiorizarlo, va a dar como resultado alguien que está constantemente buscando ser como Jesús. Estoy convencido Ya. de eso. Pero en nuestro urbanismo, en la forma urbana en que nos acercamos a la escritura, nos hemos agarrado y amarrado de un montón de cosas que se nos dijo Ujú. y que nunca evaluamos si eso Claro. era cierto o no era cierto, si tiene viabilidad o si no tiene viabilidad. Y simplemente eso es lo que tenemos por verdad, y una verdad que está enaltecida. Y si alguien nos toca esa verdad, nos jodimos. Sí, 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 sí. Y por eso hay un montón de gente que va a las universidades y no, yo ya no creo en Dios. Sí, claro. Y eso es, oh, man, es triste, ¿no? Y sobre todo porque creo que de entrada cometemos este grave error, ¿no? Que digo, te pasó a ti, donde confundimos la duda con la falta de fe. Confundimos el hacer preguntas con esta persona ya no cree, o esta persona se quiere revelar, o esta persona no quiere nada con Dios. Cuando, man, si algo nos acerca a Dios, precisamente son las dudas, son las preguntas. Porque si buscamos
¿cómo digo esta frase? O sea, cuando buscamos genuinamente, vas a terminar encontrando a Dios. Pero tenemos miedo de que se desafíen cosas, tenemos miedo de lo que no conocemos y tanto, ¿no? Y algo que a mí me parece muy triste es que vemos crecer como algo malo. Y cuando digo crecer, me refiero a esto, a estirar nuestra fe y todo, ¿no? Una de mis grandes luchas con amigos de la infancia es que, no sé, en los últimos 12 años, 13 años, y coincido un poquito que es cuando me vine a vivir a los Estados Unidos y empecé a, pues, expandir mi lectura y me fui expuesto a otras doctrinas y teologías y formas de pensar, etcétera. Y de repente para muchos amigos era, te agringaste. Y esa es la respuesta, ¿no? No, ¿cómo puedes creer eso ahora? Te agringaste. Y es, no, man, pero creo que es triste si seguimos creyendo exactamente lo mismo que creíamos cuando íbamos a la escuelita dominical a los 6 años y ahí se quedó nuestra fe. Uy, man, qué desperdicio. Así como que, porque si eso pasara a un ser humano normal afuera, ¿sabes? Si un niño nunca pasa de primer año primaria, decimos algo está mal con este niño, ¿no? Pero en la iglesia no. Mantente con lo que te enseñamos. Y perdón, sé que esto se va a escuchar bastante cruel, pero nos quedamos con lo que nos enseñó la hermana Rosita en la escuelita dominical a los 10 años y hasta ahí, ¿no? Como si la hermana Rosita tenía todo el conocimiento necesario para nuestra fe, ¿no? Y es como que, ven, seguiste creciendo, era importante seguir leyendo y leer otras cosas y ver qué es lo que otros han pensado antes de nosotros, así como que caminamos sobre hombros de santos que han sufrido tanto para que tengamos todo lo que tenemos hoy, ¿no? Tanto libro, tanta gente que ha pensado y sangrado y dejado todo ahí, ¿no? Para quedarnos nada más con lo que una hermana Rosita nos dijo cuando teníamos 10 años y como que no, 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 no. Para la iglesia, para el momento, en nuestros contextos urbanos, no en todos los contextos, porque otros viven otras realidades, pero para el Claro. momento urbano en el que nosotros vivimos es irresponsable no buscar saber en qué rayos creemos. Hay una escena que me parece encantadora y alguna vez me acerqué a esa escena y fue como ¡boom! Yo nunca había visto esto. Jesús de 12 años baja con la familia a Ujú, cumplir la tradición, ujú. ¿no? Vienen del norte, Yeah. de Nazaret, bajan, caminan grupos familiares y de amigos porque los caminos son Peligrosos. peligrosos, ¿no? Claro. Entonces bajan para cumplir la tradición ritual del cronograma del templo. Yeah. Y la familia, pues a mucha gente le habrá pasado en algún momento, todos están juntos y se devuelven. Y en medio del camino, cuando se están devolviendo, se dan cuenta, y rayos, y Jesús no está. Sí, Imagino el desespero de la mamá de Jesús que sabe que hay un plan mucho más profundo y claro. ya boté al niño en medio de lo peligroso que es el camino, la misión que tenía, que era de cuidar a este muchacho, Ujú, la boté. Entonces se va con su desespero a buscar a Jesús. Y Jesús estaba haciendo preguntas ujú, a los doctores de la ley. mm. Entonces nosotros llegamos y, no, Jesús era un teso, les estaba explicando todo desde los 12 años. El texto nos hace saber que Jesús estaba preguntando y es a eso el ejercicio de preguntar a lo que luego en el encuentro, en la discusión con la mamá, el Jesús, ¿qué estabas haciendo? Nosotros ya nos estábamos devolviendo, pues esto es peligroso, y la mira y le dice, mujer, estaba en los negocios de mi padre. Ujú, Es a preguntar ujú. sobre las tradiciones, sobre el Dios del que estaba aprendiendo en la sinagoga, Yeah. sobre el Dios del que le estaban hablando sus papás.
es a preguntar Ujú. a lo que él llama los negocios de mi Padre. Yeah. Pero hay una vaina que es lo que te decía al comienzo, nunca lo había visto así, y es que Jesús tiene que abandonar el camino de los papás. Jesús Yeah. tiene que abandonar el camino de su familia para ir a poder hacer las preguntas que necesitaba hacer sobre los temas religiosos, sobre el Ujú. Dios del que le estaban hablando. Ujú. Todos están emprendiendo el camino de regreso y Jesús no sigue el camino de los papás. Cambiemos papás, aunque también es válido, cambiemos papás por liderazgo eclesial, cambiemos papás por pastores. A veces para poder hacer las preguntas que necesitamos hacer, necesitamos abandonar el camino de nuestros papás, de nuestros líderes, de nuestros pastores. Y eso es los negocios del Padre. Mm. Yeah. Sí. Eso es, y es necesario. Es necesario para poder crecer, como decía la Biblia, en estatura y en gracia. Y ya, dude, gracias. Gracias por compartir eso con nosotros y creo que es una buena invitación a todos a no tener miedo de hacer preguntas, a no tener miedo de abandonar la comodidad, a no tener miedo de abandonar lo conocido, donde nos sentimos seguros, porque con papás es donde nos sentimos seguros, ¿no es cierto? Lo que dices tú, el camino es peligroso y necesitamos de esta compañía y es a veces importante, necesario el abandonar un poquito esa comodidad y esa seguridad para poder crecer. Y, y creo que eso es muy necesario, pero sobre todo esta invitación a la que nos has llevado el día de hoy, ¿no? De regresar a Jesús, de regresar a que para nosotros sea importante lo que para Jesús era importante. Bueno, no era, sigue siendo importante para Jesús, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante para todos los que hacemos iglesia, en cualquier condición, ¿no? Para quienes somos pastores, para quienes somos maestros, para quienes somos parte de una comunidad de iglesia, porque esto es de todos, ¿no es cierto? El reino de los cielos no es de los líderes, el reino de los cielos no es de los pastores o de los académicos, el reino de los cielos es de la gente, es de todos nosotros, ¿no? Somos todos los que hacemos esto, que es un reino. Y amén. Gracias por recordarnos eso. Yo sé que Teo Cotidiana está en esta misión. Yo sé que Teo Cotidiana está en la misión de rescatar esto o de no olvidarnos de esto, ¿no? Entonces, gracias por tu trabajo, gracias por lo que haces, porque a pesar del hate en redes sociales, eres paciente y tratas de ser paciente y tratas de responder con amabilidad. Y eso es algo que he notado que rara vez te he visto, si es que alguna vez te he visto, como que responder mal, ¿no? Siempre así como que muy apacible, muy, ok, te entiendo, pero y se la volteas y invitas a la gente a reflexionar, a ver las cosas de un ángulo diferente y aprecio mucho eso, bro. Sé que el camino es largo todavía, pero en verdad aprecio todo el esfuerzo que haces, que sé que no es sencillo. Tienes tu trabajo, tienes una familia y sin embargo sé que le dedicas horas y horas y horas en tratar de producir ah, recursos y ya videos y texto y todo para que la gente pueda empaparse más de esto. Y no quería desaprovechar la oportunidad para decirte gracias por eso. Gracias, Leo. Gracias por esta invitación, por esta ventana. Gracias por conversar. Creo que es una virtud que en nuestros cristianismos, porque son plurales, Ujú, no hay un solo cristianismo, hay cristianismos. ujú. Se nos ha hecho más fácil atrincherarnos en Yeah. nuestras ideas y culpar al otro de hijo del diablo, culpar al otro de Sí. hereje, señalar al otro de el que está sembrando la falsedad,
y nosotros somos guardianes, yo soy guardián de la verdad, pero el otro es el que la está destrozando, ¿no? Yeah. Y se nos ha olvidado juntarnos a conversar, que en momentos de mucha desunión de la iglesia fundante, en algún momento se sentaron a conversar y Yeah. dice el texto, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que a veces hace falta podernos juntar a conversar nuestras ideas. Siempre tengo esta idea de que a Jesús lo podemos ver, a Dios lo podemos ver lo podemos ver mejor cuando lo miramos con el otro, cuando lo miramos desde el otro, ¿no? Yeah. Ya sabemos cómo es mi perspectiva de lo divino. Cuando logro entender la perspectiva del otro, de lo divino, tengo más elementos para mirarlo. Entonces, gracias por invitarme a eso, a conversar, a compartir ideas. Un gusto, amigo. Y para gente que quiera encontrar de lo que estás haciendo, que quiera encontrar el podcast, que quiera encontrar la página, ¿dónde te pueden buscar? Es muy fácil, Teo Cotidiana. En Facebook, Teo Cotidiana, en Instagram, Teo Cotidiana, en Twitter, Teo Cotidiana. Tenemos una revista que la tenemos como teocotidiana.com, está un poquitico descuidada, pero porque quiero enfatizar lo que estamos haciendo con el podcast y YouTube y más adelante poder darle vuelo a cada uno de los elementos de Teo Cotidiana. El podcast se llama, ese cambia un poquito de nombre, el podcast de Teo Cotidiana. Entonces es muy fácil encontrar lo que estamos haciendo. Y en YouTube igual, ¿no? El canal es simplemente Teo Cotidiana. Teo Cotidiana, sí. Yeah. Así que amigos, chéquenlo. Tomás, muchas gracias, bro, por darte la vuelta por acá. Gracias a todos los que nos acompañaron durante estos minutos. Gracias por su tiempo. Saben que es un honor para nosotros el poder contar con sus oídos o con sus ojos si estás viendo esto en YouTube. Gracias por estar hasta acá. Si esto fue de bendición para ti, te animamos a compartirlo. Si tú crees que lo que Tomás está haciendo puede bendecir a alguno de tus amigos, a algún familiar, por favor, no dudes en compartir su canal, no dudes en compartir su página, no dudes en compartir episodios de su podcast, de este podcast, lo que sea. Es la manera en la que esto puede llegar a más oídos, a más ojos. Entonces, es algo que agradecemos profundamente. Si estás viendo esto en YouTube, ya lo sabes, suscríbete al canal de Teo Cotidiana. Si estás si estás escuchando esto en Spotify, Apple Podcasts, o alguien de repente me dijo, hey, yo te escucho en Amazon Music. Y dije, vale, no sabía. Entonces, en la plataforma que sea que lo estás haciendo, te invitamos a que te suscribas a los podcasts, que dejes por ahí un review. Por ejemplo, ya Spotify se unió en eso de poder darle algunas estrellas por ahí. Te invitamos a hacer esto, dejar un review, todo. Esto otra vez simplemente permite que otros descubran lo que estamos haciendo. Entonces, una vez más, gracias por ello. Teo, ¿ustedes tienen Patreon? Vamos a tener más Estén temprano que pendientes. tarde, pero todavía aún no. Ya he estado explorando la página. Okay. Tengo que sentarme a enfocarme en eso, a mirar qué vamos a ofrecer y los precios, pero sí lo vamos a tener, porque la idea es que Teo Cotidiana es mi proyecto de vida. Teo Cotidiana es lo que quiero hacer hasta que ya no haya más aliento. Entonces, sí, la idea es poder abrir posibilidades económicas. Entonces estén pendientes de eso, síganlo para que cuando así sea puedan apoyar. Ya saben, en mi caso, pueden ir a patreon.com/cosas comunes y puedes apoyar desde $1 al mes por el tiempo que así lo desees. Cada contribución, créanme que hace un montón de diferencia. Entonces, una vez más, gracias por acompañarnos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Dios los bendiga.